Ok, bien, entonces, en la última clase estuvimos tocando temas de esta sección, bien, límites y continuidad, ¿listo? Y estamos desarrollando un algoritmo que nos permite calcular límites de algunas funciones, bien. Este es un tema de paso porque es importante en la matemática, sí, pero en nuestro curso no tanto porque más adelante vamos a tratar con funciones bien comportadas, donde la mayoría de ellas son continuas y tienen como dominio todo el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, no vamos a tener problemas. Pero es bueno analizar este concepto. Eh, lo que deseamos es conocer el comportamiento de la función en puntos donde ya no está definida. ¿Listo? ¿Qué tipo de anomalías puede tener o cómo se comporta ahí cerca a esos puntos? Pues, entonces habíamos desarrollado un algoritmo. El primer paso es el caso del límite, que es fácil, pues, caso fácil. Es que usted le colocan, usted tiene una función de dos variables y le piden hallar el límite, ¿no? Y resulta que simplemente usted encuentra el valor del límite sustituyendo el punto en la función. A ver, me explico. Eh, una función como la siguiente. Bueno, a este caso, perdón, le llamamos sustitución directa, ¿no? Sustitución directa. Porque no hay que hacer nada, simplemente sustituir y ya. Ningún truco adicional. Sustitución directa. Creo que hicimos un ejemplo en clase, ¿no? De este caso. Sustitución directa. Un ejemplo de eso, pues, para resumir aquí, un ejemplito. Eh, por ejemplo, el límite. Ojo que esta es la notación que se usa para límites, ¿no? Se coloca límite cuando el punto XY, cuando XY tiende a, digamos, 1, menos 1, ¿sí? Quiere decir que en la función de dos variables que vamos a considerar, este X se acerca a 1 y Y se acerca a menos 1. ¿Listo? Entonces el límite, por ejemplo, de la función X sobre X menos Y. ¿Cuánto hace el límite? Pues lo primero es intentar sustituir el valor de X y Y allí. ¿Se puede hacer sin problemas de indeterminación? Sí. Sí. En este caso X lo sustituyo por 1 sobre 1 menos, ojo aquí con este menos, ¿no? Menos Y, pero Y tiende a menos 1, entonces menos 1. Tienen cuidado allí cuando evalúe. Y eso da un medio. Entonces, a eso es lo que me refiero con sustitución directa. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están al frente de un límite, tienen que empezar por este caso. Si eso no funciona, porque ¿por qué no puede funcionar? Porque se indetermina la función. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí estuviese un más en lugar de un menos, no funciona sustitución directa, ¿no? Porque me daría 1 más menos 1 que es 0, me daría 1 sobre 0 acá. Y entonces, indeterminación. Entonces, si eso no funciona, entonces consideramos el caso 2, que es, ¿alguien se acuerda cuál es el caso 2? Era factorizar, ¿cierto? Factorizar que la función que usted esté considerando. Simplificar, factorizar, simplificar, y luego intentar hacer sustitución directa de nuevo. Simplificar aquí. Listo. Y volver al paso 1. ¿Qué es el paso 1? Pues hacer sustitución directa. Entonces hay un pasito adicional, ¿no? Aquí, uno intenta organizar la función a ver si algún factor se cancela, el factor que genera el problema.
¿Listo? Especialmente este caso se puede hacer cuando tenemos funciones racionales, ¿sí? O sea, cuando tenemos funciones de este tipo, pues, coloquemos aquí ejemplo, donde hay un numerador y un denominador, y los dos son polinomios, ¿no? Es un ejemplo. Creo que hicimos uno muy sencillo del día. Podemos hacer otro hoy, por ejemplo, el límite. Cuando el punto X, Y tiende a 0, 0. Estoy haciendo un repaso, 0, 0. De la función, por ejemplo, X al cubo menos X por Y sobre X, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una función racional, ¿sí? Cociente entre dos polinomios, digamos, en X y en las variables X y Y. ¿Listo? Si usted sustituye X por 0, claramente, eso le da 0 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces, esto no es un número, esto puede dar cualquier cosa. Entonces, no podemos hacer sustitución directa. ¿Qué podemos hacer? Aplicar el paso 2, precisamente. Entonces, dice que factorice y simplifique. ¿Dónde puedo factorizar aquí? Puedo factorizar acá en el numerador, ¿cierto? En el numerador de esta función. ¿Por qué? Porque tengo un factor común. A ver, ¿quién me dice cuál es el factor común y cómo factorizo eso? Entonces yo por el momento voy a escribir de nuevo. Voy a decir, voy a ¿El X? colocar el X, exacto, ¿cierto? Entonces coloco el límite cuando X, Y tiende a 0, 0. Tomo ese factor común X, como dice la compañera Karina, X. ¿Y cómo queda entonces? ¿Qué queda aquí en el paréntesis? Sobre X. Entonces ahí queda un X a la 2 porque tenemos un X al cubo acá. Menos Y, ¿cierto? Factoricé, listo. Bien. Simplificar, claro. Simplifico las X. ¿Sí? ¿Qué sobrevive de ese proceso? Sobrevive entonces X a la 2 menos Y. ¿Sí? O sea que se desapareció esa X en el denominador que generaba la molestia, que no podíamos hacer sustitución directa porque daba 0 acá. Se eliminó ese problema ya. Entonces ahorita sí puedo hacer sustitución directa y decir que ese límite es cuando es igual a que si sustituyeran la función 0, 0. O sea, haría 0 al cuadrado porque x vale 0 menos 0. Igual 0, es un límite que vale 0. Listo, existe y da 0. Bien. Entonces tenemos otro caso allí. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Veamos. Pero ¿cómo la en GeoGebra? Porque recuerda, el límite me permite conocer el comportamiento de una función en los valores donde ya no está definida, ¿no? Uno inclusive cuando calcula un límite puede jugar un poco a ver cómo es la gráfica. Listo. Bueno, mientras grafico, muy bien a los que ya escribieron presente. Michael Acevedo, bueno. Y los demás también, por favor, escriban presente aquí en el chat de Zoom. Es la forma de hallar el registro de la asistente. Listo. Entonces voy a graficar esa función, que es así. Es, recuerden, X, lo que es al cubo, ¿no? Menos X, no, perdón, aquí hay que X al cubo, menos X por Y, y todo eso dividido X. Listo. Entonces ahí está la gráfica de esta función de dos variables. Miremos que ella en el origen es bien comportada, ¿sí? Solamente que ella es una superficie bien comportada en general, solo que ella no está definida aquí en el origen. En 0, 0 no está definida.
No está definida, pero aquí se ve como un puntico, no sé si alcanzan a ver, un color azul un poquito más claro, indicando pues que no la puedo evaluar en 0, 0 esta función. ¿Listo? Pero como ella es igual algebraicamente, después de que hicimos la simplificación anterior, algebraicamente ya es igual a esta función, a x a la 2 menos y. Entonces, por eso ya bien comportada en casi todos sus puntos, excepto en el 0, 0. La gráfica de esta simplificación es casi la misma, o la misma, pues. Miren, si ve que la gráfica no cambió, sigue siendo igual. Solo que la versión anterior de la función, como está escrita ella, no permite que se evalúe en 0. En cambio, esta sí permite, ¿no? Pero en términos de gráficas son iguales, ¿sí? Y aquí vemos que en el origen, miren, no hay anomalías, no hay mal comportamiento, ¿sí? Parece como la parte del frente de un barco, ¿no? Miren esta superficie, ¿cierto? Bueno, entonces continuemos hablando sobre límites. Otro caso que vimos aquel día, bueno, vamos a la pizarra más bien, que era el caso un poco más interesante, es cuando agotamos estos dos recursos, ¿sí? Ni sustitución directa ni factorización funcionan. Entonces era el caso 3. Ojo, esto es un algoritmo, ¿bien? Cuando ustedes estén enfrentándose con un límite, comiencen siempre aquí, paso 1. Menos de que usted ya tenga mucha pericia y usted ya diga, nada, no. Tenga mucha visión y ya sepa cómo abordar el límite, pero usted es mejor que lo haga mientras va adquiriendo la práctica. Paso 1, si no funciona, paso 2. Si no funciona, entonces paso 3. ¿Sí? Que es, creo que en este habíamos quedado la última reunión. 3. ¿Sí? Agotó ya los dos anteriores, pues. Entonces usted intenta usar coordenadas polares. ¿Sí? Use una técnica ya diferente a lo anterior, de otro orden. Use coordenadas polares. Bien. Este algoritmo va a tener 4 pasos. Ya vamos en el tercer paso. Coordenadas polares. Pregunta, nosotros en clase, en la última reunión dedujimos cómo son las coordenadas polares. ¿Vimos unas fórmulas o no? Polares. Sí. En coordenadas polares, voy a hacer rápido aquí, que esto es un resumencito apenas. Tenemos eje Y, eje X, y entonces un puntico aquí en el plano, generalmente lo ubicamos con las coordenadas cartesianas, diciendo quién es X y quién es Y. ¿Sí? Ese mismo punto se puede ubicar por medio de una coordenada radial, ¿sí? Un R y una coordenada de ángulo, R teta. ¿De dónde surgen esas coordenadas? R y teta. ¿Sí? Si usted traza el segmento que une el punto con el origen, la magnitud de este segmento es R, ¿sí? Longitud. Por eso R, en coordenadas polares, siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Y usted necesita un ángulo teta para decir qué inclinación tiene ese segmento. Esa es la otra forma de ubicar un punto en el plano. Bien. Entonces, en aquella clase, en aquella reunión, la última, habíamos establecido una conexión entre los dos sistemas de coordenadas. Bien. Por ejemplo, si usted tiene las coordenadas polares de un punto, tiene el R y el teta, quiere conocer las coordenadas cartesianas del punto, usa estas fórmulas, miren. ¿Sí? A partir de extraer de aquí un triángulo rectángulo y usar las funciones trigonométricas básicas, ¿no? Entonces, X es igual a R coseno de teta. ¿Sí? Y es igual a R seno de teta. Listo. De hecho, uno puede deducir usando el teorema de Pitágoras, con el triángulo que les digo, que X al cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces, usando este resultado sencillo,
podemos hacer una observación además. ¿Sí? La observación es la siguiente, que cuando nosotros tenemos un límite de una función de dos variables, decir que xy, que el punto xy tiende a 0, 0, 0, pues, al origen. ¿Sí? Esto es equivalente a decir que la coordenada radial de las coordenadas polares, el r, pues, tiende a 0. ¿Listo? ¿Por qué sé esto? Porque si xy tiende a 0 aquí, no le queda otra que a r tender a 0 y viceversa. Si r tiende a 0, tanto x como y tienen que tender a 0. Entonces son equivalentes esas dos notaciones del límite, ¿no? Ojo, otra observación que me faltó decir. Este caso de coordenadas polares se usa cuando usted tiene un límite en el que agotó los dos pasos anteriores y xy tienden a 0, 0. Límites al origen. Ahí puedo usar polares. Bien. ¿Cómo funciona el método? Entonces, sencillo, miren. Con un ejemplo, mejor lo observamos. Ejemplo. Analicemos este caso. Ejemplo. Entonces, consideren la siguiente función. X a la 2 por y. Creo que hemos tratado este caso también. Es un resumen. Sobre x a la 2 más y a la 2. Límite cuando xy tiende a 0, 0. Listo. Entonces observen que si intento hacer sustitución directa no se puede porque me daría indeterminado el denominador. Entonces el paso 1 del algoritmo no funciona para este caso. Entonces el paso 2 que me dice que intente factorizar y simplificar. Bien. En el numerador no hay nada que factorizar, ya está factorizado. Y en el denominador tengo una suma de cuadrados. No se puede factorizar. O sea que no puedo simplificar nada. La función no se puede modificar. Reescribir. Paso 2 no sirve. Entonces, ¿qué dice el paso 3? Polares. Aquí es donde viene entonces lo nuevo. ¿Qué debo hacer? Bueno, tengo que decir que ese límite es igual al límite. ¿Sí? Y empiezo modificando la forma de escribir todo. Cuando dice que xy tiende a 0, 0, lo reescribo ahorita diciendo que r tiende a 0. ¿Sí? R tiende a 0. Por esta equivalencia que se deduce de esta igualdad. Bien. ¿Qué más debo hacer? Debo usar estas fórmulas y reescribir todo este límite en términos de r y teta. ¿Sí? Entonces, tengo que escribir x al cuadrado, pero x es r coseno de teta. Yo lo escribo al cuadrado aquí. Eso es x cuadrado por y, pero y es r seno de teta. Ok. R seno de teta. Sobre x al cuadrado más y cuadrado. Tengo dos opciones. Aquí, usar esta fórmula donde dice que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, o simplemente sustituir el x y el y hacer todas las cuentas intermedias. Más fácil simplemente colocar aquí r cuadrado. Bien. ¿Qué continúa haciendo? Bueno, intento reescribir esto un poquito, elevar esto al cuadrado, organizar un poquito más el límite, haciendo las operaciones que estén allí indicadas. Entonces puedo escribir esto como al límite cuando r tiende a 0 de, por ejemplo, r aquí como estoy elevando al cuadrado un producto, el cuadrado afecta a los dos factores, ¿no? Queda r cuadrado por seno cuadrado de teta, ¿sí? Por r seno de teta. Dividido r cuadrado. Hice las operaciones. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, si yo intento hacer sustitución directa,
En este caso, este límite es en una sola variable, porque estoy diciendo que R tiende a 0 nada más. Este algoritmo que estamos estudiando aquí se puede generalizar o se puede, perdón, aplicar a funciones de una variable. También, el mismo procedimiento, excepto esta parte de polares, ¿no? Entonces, en lo que llevamos hasta el momento del límite, ¿podría sustituir R por 0? Pues no, porque me daría sobre 0 aquí. Pero sí puedo simplificar y eliminar el R cuadrado. Listo. Y de aquí, bueno, paso acá. Pues, escribamos este límite acá porque no hay más espacio. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, ¿qué es lo que sobrevive? El límite cuando R tiende a 0 de lo que sobrevive ahí es coseno al cuadrado de teta. Ojo, coseno cuadrado de teta en este límite es como una constante, ¿sí? ¿Por qué? Observen que el límite se está tomando cuando R tiende a 0, ¿sí? Lo que está moviendo es el R. Y el ángulo teta está fijo allí. ¿Listo? Es un número fijo por R seno de teta. Esto es lo que sobrevivió. Bien. Y este límite, ¿cómo lo realizo? Miren que aquí yo puedo hacer una sustitución directa porque ya no tengo problemas de que se me indetermine la expresión. Entonces, ese límite es igual al límite cuando R tiende a 0. Entonces, no, perdón, ya no, voy a hacer la sustitución, entonces ya no escribo el símbolo límite, que ya voy a sustituir. Entonces, simplemente escribo que ese límite es igual a coseno cuadrado de teta. Y donde está R, pues coloco 0, porque estoy dando esa sustitución. Es por 0 por seno de teta. Pero, todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Sí? Entonces, todo esto se anula por estar multiplicado por 0. Entonces, el límite dio 0. Listo, y ahí terminamos. Bien, en eso consiste el método de coordenadas polares. Bien, que se aplica siempre y cuando agotemos los dos primeros pasos del algoritmo y tengamos un límite cuando x ya tiende a 0, 0. ¿Sí? En otro caso ya no podemos aplicar polares. Por ejemplo, si aquí no fuese 0, 0, sino 0, 0, 1 o el punto 1, 1, ya polares no funciona, así como lo vemos nosotros. Listo. ¿Qué pasa con la gráfica de esta función? Analicemos la funcioncita, a ver. El límite dio 0, ¿no? Gráficamente debería notarse ese comportamiento. Entonces, coloquemos aquí en GeoGebra la función. Entonces, coloquemos aquí también que esto funciona. Listo. Pregunta hasta el momento. Pueden preguntar, recuerden que la idea es que no dejemos las dudas para estudiarlas nosotros solos, sino que aprovechemos la clase. Si ustedes aprovechan mal, preguntan y todo, menos tienen que estudiar después. Permítanme a ver qué pasa aquí. Profe, entonces aquí cuando tengamos que hacer sustitución, bueno, cambiar las coordenadas polares, vamos a reemplazar, por ejemplo, el X por R coseno de teta y el Y por R seno de teta. ¿Cierto? Se va a sustituir siempre así, ¿cierto? Sí, exacto. Y si aparece x al cuadrado más y cuadrado en la función, ese término, entonces lo sustituye por r cuadrado, ¿sí? Porque x cuadrado más y cuadrado vale r cuadrado. También. Listo, profe. Listo. Bueno, no me funciona, pero ustedes pueden graficar. Voy a hacer otro ejemplito antes de pasar al cuarto caso para ya
no hablar más de estos límites, o hasta, a menos de que sea necesario, porque ustedes me pregunten. Sí, voy a hacer otro ejemplo. Bien. Y sí, otro ejemplo. Porque miren que en lo que vimos antes, voy a volverme un segundo aquí. Ocurrió algo muy interesante porque, ojo, nosotros transformamos un límite de dos variables, pues X y Y se acercan a 0, 0. Al usar polares, bajamos como la dimensión, ¿sí? Porque aquí eran dos variables tendiendo a 0 y aquí solamente es el R tendiendo a 0, ¿sí? Solo R. Y el ángulo θ, pues lo suponemos que es fijo, es constante. Solo el R. Bien. Y eso es importante porque esa transformación nos permite usar técnicas para calcular límites del curso de cálculo diferencial, ¿sí? En especial, ¿a qué técnica me refiero? A la regla del L'Hopital. Bien. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de la regla del L'Hopital? ¿O han escuchado hablar de eso? Yo Regla. veo una pregunta referente a lo anterior. Ahí cuando no sean los límites que tienden a 0, 0, ¿ahí cómo sería? Si no tiende a 0, 0, Sí, ya no se puede aplicar este método. el método No, anterior no se puede aplicar. no, tiene que ser a 0, 0. De lo contrario, Ah, no se puede bueno. aplicar. Ahí ya le tocaría usar otra técnica, pero tal vez hacer una tablita, una tabulación. No hay una técnica así que le diga el límite. Una técnica de cálculo no la hay cuando no tiende a 0, 0. Bueno, sí la hay, pero sería un desgaste tremendo porque usted tendría que hacer un cambio del sistema de coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí está su eje X, eje Y, y digamos que usted calcula un límite cuando X y tienden al punto 1, 1, que no está en el origen, pues. ¿Sí? Entonces no puedo aplicar polares como lo hicimos en su momento. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cambiar el sistema de coordenadas completo, ¿sí? Trazar un nuevo eje Y por aquí y un eje X por aquí. Y en este nuevo sistema de coordenadas, el punto 1, 1 es el origen del sistema verde, pues. Entonces usted tendría que reescribir su función de dos variables usando este nuevo sistema de coordenadas. Y ahí sí tomar el límite cuando X ya tendría a 0, 0. Sería un trabajo engorroso, entonces sí se puede, pero es más complicado. ¿Listo? Pero no vamos a tener esos casos aquí, ¿no? Porque la final es jugar, hacer un cambio del sistema de coordenadas y ya vuelve y quedó en el caso 0, 0. Entonces no, por eso nosotros no lo vamos a estudiar así. ¿Listo? Bueno, regla del L'Hopital. Ok. Entonces esta regla es del curso de cálculo diferencial, creo. ¿Sí? Porque dice así. Suponga que usted tiene dos funciones. ¿Sí? Sean f de x, f que depende solo de x, de una variable, ¿yo? Aquí, mire. F de x, g de x. Funciones de una variable. Si yo hubiese dado el curso de cálculo diferencial, pues hubiese estudiado este teorema, ¿no? Y suponga que usted está calculando el límite cuando x tiende a un número a cualquiera, un límite de los normales. Cuando x tiende a de f de x. Sobre g de x. Listo. Es el límite. Entonces, suponga que cuando usted va a calcular el límite ocurren los siguientes dos casos. Por ejemplo, a usted le puede dar 0 sobre 0. ¿Sí? Cuando usted sustituye, cuando x se acerca a,
esta función g tiende a 0 y la función f también. ¿Sí? O puede ser que le dé, por ejemplo, infinito sobre infinito. ¿Sí? O más o menos infinito, pues. Más infinito sobre menos infinito. Cualquiera de los dos casos. Lo importante es que esté el infinito en los dos denominadores. Por ejemplo, ¿en qué casos puede ocurrir eso? Por ejemplo, si usted tiene la función seno de x sobre x, miren, y x tiende a 0, entonces, ¿qué pasa? Si x tiende a 0, esto se va para 0, esto me da 0, ¿sí? Porque x es x nada más. Y como seno de 0 es 0, esto de arriba también tiende para 0, entonces estaría en un caso como este. ¿Sí? O, por ejemplo, ¿en qué caso me daría infinito sobre infinito? Ahí, estoy haciendo un ejemplo en color azul abajito, de en qué caso me puede dar 0 sobre 0. O, por ejemplo, infinito sobre infinito, ¿en qué caso me puede dar? Infinito sobre infinito. Disculpe, profe, aquí qué es lo que significa, sea f de x y g de x, eso último que significa. O sea, ¿Qué es f lo de que x, se dice? funciones tales que sucede eso en el límite. Tales que cuando usted va a tomar el límite, sucede que le da un 0 sobre 0, ¿sí? O un infinito sobre infinito. Un caso de 0 sobre 0 es este ejemplo. ¿Sí? Cuando usted tiene seno de x sobre x. Ahí le daría 0 sobre 0, ¿no? Porque seno de 0 es 0. Y x, si x es 0, pues daría 0 en el denominador. Si usted le da ese caso, o le da infinito sobre infinito, como por ejemplo, le da infinito sobre infinito. Por ejemplo, así. ¿No? Que usted tiene la función logaritmo natural de x sobre 1 sobre x al cuadrado. Imagínense imagínense esa función. Y está tomando el límite cuando x tiende a 0. Aquí la función f pues es logaritmo. Y la función g es 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? ¿Ustedes concuerdan conmigo de que este denominador tiende a infinito cuando x se acerca a 0? ¿Sí? Y logaritmo natural de x tiende a menos infinito cuando x se acerca a 0 por la derecha. Entonces, si usted tiene cualquiera de esos dos casos, ¿qué dice la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital dice que el límite que tengo allí escrito es igual al límite cuando x tiende a 0. ¿De qué? Derivo la función de arriba. Entonces, de f' x sobre g' x. Eso es lo que dice la regla del L'Hopital. Si usted tiene estos dos tipos de indeterminación, este límite de acá se puede calcular así también, en las derivadas de las funciones. ¿Sí? Pregunta, ¿alguien había visto esta regla en algún curso anterior? ¿O en el colegio o en algún Sí, escenario señor. por ahí? Sí, Sí, ¿cierto? profe, cálculo diferencial. Un integral. Es integral. Sí, en integral. Ok, entonces esta regla es importante, ¿sí? Pero miren que esta regla es un teorema de cálculo integral, pues, o sea, de funciones de una variable, ¿no? Sí, está en otro plano está tratando con otro tipo de funciones, la de una variable. Pero nosotros podemos usar este teorema en funciones de dos variables, ¿sí? ¿Cuándo qué? Cuando hayamos hecho un cambio de coordenadas a polares, ¿sí? Entonces voy a mostrarles un ejemplo.
Entonces tengamos presente ese teorema. Y ahí este ejemplo que va a hacer, pues, nos muestra cómo los beneficios de usar polares a veces. Podemos usar teoremas del otro curso, ¿sí? Entonces dice, calcule el límite. Ejemplo. Calcule el límite cuando XY tiende a 0. Tiende a 0, 0. De la función seno de raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Listo. Entonces miren este límite tan curioso. ¿Sí? Dos variables, ¿no? X y y tienden a 0, 0. Miren, aquí no puedo hacer factorización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función que está en este numerador es la función seno. Y yo no puedo factorizar. Si yo factorizo aquí dentro, no se puede factorizar, pero si lo pudiera factorizar, no podría cancelar con lo de acá. Porque es que eso está dentro de la función seno. Entonces no puedo factorizar en simplificar. ¿Sí? Tampoco puedo hacer sustitución directa porque se me anula aquí este denominador, me daría 0 todo esto. ¿Sí? Pero podemos usar polares porque es un límite cuando x ya tiende al 0, 0. Y además de eso, otra sugerencia, otro indicador de que uno debe usar polares es cuando aparece esta expresión. X al cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Eso le sugiere a uno usar polares. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en polares x cuadrado más y cuadrado, ¿cuánto es que vale? ¿Alguien se acuerda? X R cuadrado más y cuadrado. cuadrado. R cuadrado. Vale r cuadrado, ¿cierto? Ojo, r es mayor o igual que 0 siempre. Entonces, si yo tomo raíz cuadrada a los dos lados, me va a dar que r es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, digamos que usando polares puedo escribir este límite de manera muy sencilla. Entonces voy a decir que ese límite es igual al límite simplemente cuando r tiende a 0. R, una variable ya. ¿Sí? ¿De qué? De seno de r sobre r. ¿Listo? Y como ya es un límite de una sola variable, puedo usar las técnicas del cálculo integral. Pues. Por ejemplo, aquí, seno de 0 es 0. Si hago sustitución directa, ¿no? Seno de 0 es 0. Si yo intento hacer sustitución directa, me haría seno de 0 sobre 0. Es decir, 0 sobre 0. Entonces, se satisfacen las condiciones del L'Hopital. Entonces, yo puedo decir que esto es igual. Y colocar aquí, por la regla del L'Hopital, RL, digamos. Sustentando por qué esto es igual a eso. Al límite. Cuando R tiende a 0. ¿De qué? Entonces, derivo la función de arriba. La derivada de seno es coseno de R. ¿Sí? Sobre la derivada de R es 1. Apliqué el L'Hopital y derivé arriba y abajo. Y en este límite último puedo hacer sustitución directa y me quedaría coseno de 0 sobre 1. Que es igual a 1. Listo, igual a 1. Entonces, otra forma de calcular límites en dos variables usando algo que ustedes ya conocen. Bien. Entonces, continuamos en 10 minutos. Hagamos una pequeña pausa. Por favor, revisen los ejercicios que sugerí en la última clase. Sí, esta pequeña pausa. Que ahorita voy a tratar algunos. Bien. Ya continuamos. Pues. Una pequeña pausa. Profe.